No quería ser una jugadora, pero el destino tenía otros planes para mí. Cuando mis amigas me recomendaron un juego de celular, lo descargué sin muchas expectativas, pensando que sería una distracción pasajera. Nunca imaginé que ese juego cambiaría tanto mi vida. El juego era un RPG con gráficos decentes y una historia envolvente, pero lo que realmente me enganchó fue la comunidad. Había algo especial en poder interactuar con otros jugadores, en formar parte de algo más grande. En una de esas partidas, conocí a alguien. Su nombre de usuario era Alex, y aunque al principio solo éramos compañeros de equipo, pronto empezamos a charlar por el chat privado del juego. Alex era divertido, comprensivo y compartía mis mismos horarios nocturnos de juego. Nuestras conversaciones se extendieron a temas más allá del juego, música, películas y hasta algo de filosofía. Cada noche esperaba con ansias el momento de conectarme para hablar con él. Después de meses de conversaciones virtuales, decidimos dar el paso de conocernos en persona. Nos encontramos en un café céntrico. Me sorprendió gratamente que Alex fuera bastante atractivo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, su atuendo me tomó por sorpresa, un cosplay completo de un personaje de anime, lleno de colores vivos y accesorios. No es que me importara lo que llevaba puesto, pero no era lo que esperaba después de nuestras conversaciones tan normales. La cita comenzó bien, pero pronto se tornó en un monólogo sobre juegos, animes y series que yo apenas conocía. Traté de seguirle el paso, pero me di cuenta de que nuestra conexión en el juego no se traducía tan bien en la vida real. Aunque se veía que él disfrutaba hablar de sus pasiones, yo sentía que no había mucha chispa entre nosotros. A pesar de eso, no quería ser descortés. Después de todo, se había mostrado amable y respetuoso durante todo nuestro tiempo en línea. El ambiente se volvió aún más extraño cuando, de repente, me invitó a conocer a su madre. Me quedé perpleja. Respondí con un no, gracias tan firme como pude, argumentando que era nuestra primera cita. Su reacción fue inesperada. Su expresión cambió completamente y su voz se endureció. ¿Ves? Por mujeres como tú es que estoy solo. Solo quieren diversión y luego se alejan de los que realmente nos preocupamos por algo más que superficialidades, dijo con un tono que me hizo sentir incómoda y asustada. Decidí que era momento de irme. Me levanté y sin mirar atrás empecé a caminar hacia la salida. Pero él no estaba dispuesto a dejarlo ahí. Me siguió, gritando cosas que no entendía completamente, pero que se sentían como acusaciones y reproches. La situación escaló rápidamente. En el instante en que pensé que estaba a salvo, me agarró por el cabello y me tiró al suelo. El pánico me invadió. Grité, intentando zafarme, pero él seguía hablando, culpándome por sus problemas personales, por su soledad, por todo. En un momento de desesperación, logré empujarlo lo suficiente para liberarme y corrí, sin mirar atrás, hasta que encontré un lugar seguro desde donde llamar a la policía. Al día siguiente, hice la denuncia. La policía actuó rápido y él fue detenido por unos días. Todo el proceso fue una montaña rusa emocional. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí, especialmente no por algo que comenzó con un juego tan inocente. Pasaron un par de semanas antes de que pudiera volver a pensar en el juego sin sentir un nudo en el estómago. Una tarde, mientras revisaba mis notificaciones, vi que tenía un mensaje nuevo en el juego. Era de él, disculpándose, diciendo que había cambiado, que quería hablar, pero el miedo y la traición que había sentido eran demasiado frescos. Sin pensarlo dos veces, desinstalé el juego. No quería correr el riesgo de que el pasado volviera a perseguirme, ni siquiera a través de una pantalla. Aquella experiencia me enseñó mucho sobre la dualidad de las conexiones que podemos formar en línea, cómo lo que parece una amistad o un amor potencial puede transformarse en algo completamente diferente en la realidad. Decidí que, aunque los juegos pueden ser divertidos, la vida real requiere de cuidados
y precauciones que no siempre podemos prever en un entorno virtual. Y así cerré ese capítulo, optando por aventuras que no estuvieran mediadas por pantallas y avatares, sino por encuentros reales y seguros. Nunca pensé que llevar a mi gato al veterinario me llevaría a vivir una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Ahí estaba yo, en la sala de espera, con mi querido Toby en su transportador. Cuando la vi, ella también llevaba un gato, uno de esos gatos de pelo largo y ojos grandes que parecen sacados de un cuento de hadas. Se llamaba Luna, según me dijo. Nos pusimos a charlar mientras esperábamos. Era agradable, con una risa contagiosa y un amor por los animales que me pareció encantador. Hablamos de todo, desde la comida favorita de nuestros gatos hasta nuestras series favoritas de Netflix. Al final de la cita en la veterinaria, intercambiamos números. Los días siguientes fueron un intercambio constante de mensajes. Me gustaba cómo ella veía el mundo, especialmente su pasión por los animales. Me contó que tenía varios gatos, lo cual no me sorprendió después de ver cuánto amaba a Luna. Yo solo tenía a Toby, pero me gustaba que ella fuera tan compasiva y dedicada a sus mascotas. Una tarde, después de semanas de comunicación diaria, me invitó a su casa. Estaba emocionado, todo parecía fluir de manera natural entre nosotros. Llegué a su departamento, y cuando abrió la puerta, el olor me golpeó primero. Era un hedor intenso a harina de gato, mezclado con algo más que no podía definir, algo rancio. El interior era un caos. Pelos de gato por todos lados, muebles cubiertos de marcas de arañazos. Y los gatos. Había muchos más de los que esperaba, más de 25, todos en condiciones que no eran nada saludables. Estaban sucios, algunos con ojos legañosos, y todos parecían demasiado delgados para vivir en un hogar donde supuestamente eran queridos. Ella me ofreció un café como si nada estuviera mal, como si no estuviéramos rodeados por un escenario de abandono felino. Traté de mantener la compostura mientras bebía el café, preguntándome cómo alguien podía vivir así. Le pregunté, intentando ser delicado, cómo lograba cuidar de tantos gatos ella sola. Trabajo en línea, gano lo suficiente para mantenerlos, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me di cuenta entonces que ella quizás tenía algún problema mental, que esto no era solo una pasión desbordante por los animales. Le sugerí tan diplomáticamente como pude, que quizás un espacio más grande sería mejor para los gatos, que no parecía que tuvieran suficiente lugar o atención aquí. Esa sugerencia fue como encender una mecha. Su rostro se transformó, sus ojos se llenaron de furia, y comenzó a gritarme, a insultarme, diciéndome que ella sabía lo que hacía, que si yo iba a criticar su estilo de vida, mejor me fuera. Me levanté, agradeciendo por el café y tratando de mantener la calma, pero cuando me dirigí a la puerta, ella corrió y la cerró con llave. No, no, por favor, no quise decir eso. Quédate, por favor, suplicó, cambiando su furia por desesperación. Pero yo ya no me sentía seguro. Le pedí que me dejara salir, pero ella empezó a gritar nuevamente, acusándome de pensar que estaba loca, que era una loca de los gatos. Intenté abrir la puerta, pero ella se abalanzó sobre mí, arañándome los brazos con una fuerza inesperada. Los gatos, al sentir el alboroto, comenzaron a saltar por todos lados, a pelear entre ellos, creando un caos absoluto. Finalmente, logré empujarla a un lado y abrir la puerta. Salí corriendo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando llegué a mi casa, reflexioné sobre lo que debía hacer. La situación de esos gatos era terrible, pero también sabía que para ella, aquellos animales eran su única compañía, quizás su único sentido de pertenencia. Al final, decidí no denunciarla. Pensé que con todos sus problemas, quitarle a los gatos podría llevarla a un punto de no retorno. Quizás en algún lugar de su mente, ella los amaba a su manera, pero me juré a mí mismo que nunca volvería a involucrarme en algo así,
que nunca volvería a ignorar señales tan claras de que algo no estaba bien. Y así, con esa promesa, cerré esa puerta en mi vida y me concentré en cuidar a Toby, asegurándome de que siempre tuviera el amor y la atención que merecía. Nunca imaginé que una salida al parque de diversiones terminaría en una pesadilla. Todo empezó cuando invité a Mariana, una compañera de la universidad, con la que había empezado a charlar en la cafetería. No es que tuviera algo romántico en mente, pero me parecía una buena persona para pasar una tarde divertida. Aceptó con entusiasmo, y el plan era ir al parque de diversiones que estaba de moda en nuestra ciudad, famoso por sus atracciones y sobre todo por la mansión embrujada. La tarde estaba saliendo perfecta. Hicimos cola para las montañas rusas, reímos en los carruseles y comimos algodón de azúcar hasta que nos dolió el estómago. Todo iba viento en popa hasta que Mariana, con esa emoción que solo ella sabía tener, sugirió entrar a la mansión embrujada. Le había oído decir a todo el mundo que era una experiencia que no podías perderte. Así que, aunque no soy muy fanático del susto fácil, decidí seguirle la corriente. Entramos con risas y gritos fingidos, preparados para cualquier susto falso y decorado de pacotilla. La mansión era oscura, con luces de neón y efectos de sonido que te hacían saltar de tu propio susto. Pero entonces, en una de las habitaciones, vimos algo que no encajaba con la atmósfera de diversión. En el suelo, en medio de una sala que debería haber estado vacía, había un cuerpo. No era un maniquí, no era parte de la atracción. La sangre era demasiado real y el olor demasiado crudo. Mariana se quedó helada y yo no podía moverme. Nos acercamos lentamente, el miedo paralizándome. Era un cuerpo humano, sin duda. La sangre se extendía en un charco alrededor y el rostro del hombre estaba contorsionado en una expresión de terror. Era uno de los empleados, supe después. Mariana soltó un grito y salió corriendo. La seguí, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Corrimos por los pasillos oscuros, tropezando con decorados y falsos esqueletos, hasta que vimos a alguien que definitivamente no era parte de la atracción, un tipo vestido de payaso, con una máscara grotesca y una sonrisa maníaca. Sostenía un cuchillo ensangrentado. El terror se volvió real. El payaso empezó a perseguirnos, sus pasos resonando en los ecos de la mansión. Mariana corrió más rápido que yo, pero la adrenalina me empujó a seguirla. En un momento, ella tropezó y cayó al suelo, desmayándose por el miedo. El payaso se acercaba, y yo supe que tenía que hacer algo. Me lancé hacia él, golpeándolo en la cara con toda la fuerza que pude reunir. El payaso se tambaleó, soltando el cuchillo. Lo agarré y sin pensarlo, lo lancé lo más lejos que pude. El payaso, con una maldición, fue tras el arma, dándome la oportunidad de levantar a Mariana. Estaba como un peso muerto, pero logré arrastrarla hacia la salida. Corrimos hasta que vimos la luz del día, saliendo de aquella pesadilla. Grité pidiendo ayuda, y pronto el personal del parque junto con la policía nos rodeó. La mansión se convirtió en una escena del crimen en segundos. Mariana despertó en mis brazos, confundida y aterrorizada. La policía nos interrogó y nos enteramos de que el hombre muerto era un empleado de la mansión, asesinado durante la hora en que nosotros estábamos adentro. El payaso con el cuchillo desapareció como si nunca hubiera existido. No había rastro de él por ninguna parte. Después de aquel día, Mariana y yo no volvimos a estar juntos. No es que nos odiáramos o algo por el estilo, simplemente lo vivido nos marcó de una manera que no podíamos ignorar. Cada vez que nos cruzábamos en la universidad, había un reconocimiento silencioso, una especie de trauma compartido que nos mantenía distantes. Nunca se encontró al payaso asesino, y la mansión embrujada fue cerrada para siempre. La vida continuó, pero siempre me quedaría esa sensación de que, en cualquier momento, podría volver a encontrarme con algo tan real y terrorífico como aquel día en el parque de diversiones.
No tenía planes para Navidad, así que me encontré comiendo solo en un McDonald's. Era un poco deprimente, pero no tenía otra opción. Mi familia estaba en otro país. Y mis amigos, pues, ellos tienen sus propias vidas, sus propias familias. Así que ahí estaba, con mi Big Mac, mirando mi teléfono, cuando la vi. Era una chica, más o menos de mi edad, sentada sola en una mesa cercana. Tenía una hamburguesa enfrente, pero su mirada estaba perdida en algún lugar entre la pared y su mente. Nos miramos un par de veces, esos momentos incómodos donde te preguntas si el otro también se siente tan solo como tú. Decidí acercarme. No sabía si era una buena idea, pero la soledad y el espíritu de la Navidad me empujaron. Hola, ¿puedo sentarme aquí? Le pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida, pero con una sonrisa que pareció iluminar un poco la noche. Claro, siéntate, respondió. Así que me senté y empezamos a hablar. Me contó que no tenía familia, que sus amigos estaban todos de viaje con sus parejas. Le dije que mi situación era parecida, pero con una familia que estaba a miles de kilómetros. Hablamos de nuestras vidas, de lo que extrañábamos de las navidades pasadas, y por un momento el McDonald's se convirtió en un lugar menos solitario. Alrededor de la medianoche, los empleados nos avisaron que estaban por cerrar. No queríamos que acabara la noche, así que decidimos ir a caminar por un parque cercano, donde esperamos la medianoche charlando. Había algo en ella que me atraía, su risa, su forma de ver el mundo, incluso en medio de tanta soledad, pero había algo extraño en su comportamiento. Siempre estaba tocando su bolsillo trasero, como si buscara algo, y cada tanto miraba hacia atrás, como si esperara que alguien la siguiera. Traté de no darle importancia, pensando que quizás eran solo nervios o un hábito raro. Cuando dieron las 12, nos miramos, y en un impulso, nos besamos. Fue un beso suave, lleno de la promesa de un nuevo comienzo, pero entonces sacó algo de su bolsillo trasero. Era un cuchillo. Quiero que me regales un poco de tu sangre, dijo con una sonrisa que ya no parecía tan cálida. Si no, tendré que tomarla por las malas. Me quedé helado, el miedo paralizándome. Miré a mi alrededor, pero el parque estaba vacío, la magia de la Navidad había dejado a todos en sus casas. Empecé a correr y ella me persiguió, el cuchillo brillando bajo la luz de las farolas. Corrí sin mirar atrás, pero podía escucharla detrás de mí, sus pasos rápidos y decididos. Sentía el latido de mi corazón en mis oídos, la adrenalina dándome fuerzas. De repente, un auto nos iluminó con sus faros y tocó la bocina, deteniendo nuestra loca carrera. Del carro se bajaron una pareja de ancianos y un policía. La reconocieron inmediatamente. Ángela, gritó la mujer mayor. Ángela intentó huir, pero el oficial la atrapó sin problemas. Lo sentimos mucho, joven, dijo el hombre mayor. Nuestra hija, Ángela, es una paciente psiquiátrica. Le gusta escaparse y asustar a la gente con cuchillos. Es inofensiva, en realidad, pero tiene estos episodios. No supe qué decir. Todo lo que había sentido, la conexión, el beso, todo se sintió como un engaño. Los padres y el policía metieron a en el auto y se fueron, dejándome solo con mis pensamientos, en medio de la noche de Navidad. Regresé a mi casa, aturdido. Había sido la Navidad más extraña de mi vida. No sabía si lo que había sentido y hablado con Ángela había sido real o solo una ilusión de una mente enferma. Decidí que desde ese momento estaría más atento, que no volvería a acercarme a nadie que estuviera cenando solo en un lugar público. Pero en el fondo, una parte de mí siempre recordaría a Ángela, esa chica misteriosa y solitaria, con quien compartí la medianoche más inesperada de mi vida. Cuando pienso en mi pasado, hay cosas que desearía olvidar, pero que están grabadas a fuego en mi memoria. Una de esas experiencias fue con alguien a quien conocí jugando un videojuego en línea. Su nombre de usuario era Galleta, y era una de las personas más queridas en la comunidad de jugadores. Nos conocimos en un grupo de raid,
y desde el primer momento había una química especial. Empezamos a hablar mucho, no solo sobre el juego, sino sobre nuestras vidas. Le conté sobre mis padres, sobre las peleas con mi hermano, mis tareas, y ella me devolvía la confianza contándome sobre sus propios dramas familiares y sus sueños. Vivíamos en la misma ciudad, algo que descubrimos por casualidad, y eso nos hizo sentir aún más cercanos. Galleta sugirió que nos conociéramos en persona. La idea de encontrarme con alguien tan querido en nuestro círculo virtual me ponía nervioso, pero también emocionado. Todo el mundo en el servidor estaba un poco celoso. Todos querían ser amigos de Galleta, y yo iba a ser el primero en verla fuera del juego. Decidimos encontrarnos en una heladería famosa en nuestro pueblo. Llegué un poco antes, ansioso y expectante, pero pasaron los minutos y Galleta no aparecía. Empecé a pensar que quizás no vendría, que todo era una broma o que algo había pasado. Entonces recibí un mensaje. ¿Ya llegaste? Respondí que sí, que estaba frente a la heladería. No hubo más respuestas. Me quedé esperando, sintiéndome un poco estúpido, cuando de repente un hombre adulto, gordo y con una barba desaliñada, se me acercó por detrás. «¿Estás esperando a alguien, verdad?», preguntó con una voz que me daba mala espina. No sabía qué responder, pero el hombre insistió en invitarme a un helado mientras esperaba a Galleta, pensando que Galleta no vendría y no queriendo desperdiciar el tiempo. Acepté. Entramos a la heladería. Él me compró una barquilla. Mientras comíamos, él empezó a hacer preguntas muy personales, cosas que no me sentía cómodo compartiendo con un extraño. El tiempo pasaba, y Galleta no respondía a mis mensajes. Decidí que era hora de irme, pero cuando me levanté para salir, el hombre me detuvo, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. «No te vayas, soy Galleta, te quiero», confesó con una sonrisa que me heló la sangre. Todo mi mundo se detuvo. Intenté zafarme, pero su agarre era como un cepo. Empezó a jalarme hacia la puerta, disimuladamente como si fuéramos amigos que se iban juntos. El pánico se apoderó de mí, pero justo cuando estábamos a punto de salir, encontré el valor para gritar. Grité por ayuda con toda mi fuerza. La gente de la heladería reaccionó rápidamente, corrieron hacia nosotros, y el hombre, al verse descubierto, me soltó y corrió hacia su vehículo. Escapando del lugar, regresé a casa, donde mis padres, preocupados, me regañaron por haber ido a encontrarme con alguien de internet. Les conté lo sucedido, pero la incredulidad en sus ojos era evidente. Galleta desapareció del juego. La historia que conté no fue muy creída en la comunidad. Muchos pensaron que era una invención o una excusa para la desaparición de Galleta, pero yo sabía lo que había vivido, la sensación de engaño y el miedo que sentí. Desde ese día he sido mucho más cuidadoso sobre con quién hablo y qué información comparto en línea. Me pregunto cuántos depredadores como Galleta están ahí fuera, buscando víctimas entre los jóvenes que solo quieren encontrar amigos en la vastedad de Internet. Aprendí una lección dura, pero que me ha mantenido alerta y más seguro. Lo extraño no fue la fecha en sí, sino el momento exacto en que todo se empezó a torcer. Estaba conociendo a Didier, un chico que en teoría tenía todo lo que buscaba, agradable, educado, con una sonrisa que podía derretir el hielo más grueso. Pero desde el principio algo no cuadraba. No era química, era otra cosa, algo que no podía nombrar, pero que se alojaba en mi pecho como una pequeña piedra que apenas notaba, pero que estaba ahí. Salí con él varias veces, dándome tiempo para ver si esa sensación desaparecía. No lo hizo. Sin embargo, pensé en darle una oportunidad, porque al final no se supone que el amor puede crecer con el tiempo. Todo se mantuvo en una cómoda neutralidad hasta que durante una de nuestras conversaciones casuales, Didier mencionó que quería que conociera a su familia. Me quedé helada. Apenas llevábamos unas semanas saliendo, y yo ni siquiera estaba segura de lo que sentía por él,
Le dije que no, tratando de sonar amable pero firme. Él sonrió y dijo que entendía, aunque en sus ojos había algo más, decepción, tal vez, o algo más oscuro. La noche del cumpleaños de mi amigo marcó el inicio de lo realmente inquietante. Habíamos quedado en que no nos veríamos esa noche. Yo estaba disfrutando con mis amigos, riendo y celebrando. De pronto recibí un mensaje de Didier. Quería recogerme de la fiesta, algo que nunca habíamos planeado. Mi negativa fue inmediata, pero su respuesta me dejó una sensación extraña. ¿No quieres que conozca a tus amigos todavía? Había algo en su tono que no podía definir, como si cada palabra estuviera impregnada de reproche. Perdí el interés esa noche. Poco después, Didier empezó a mostrarse cada vez más insistente. Me llamaba sin previo aviso, como si quisiera estar siempre presente, siempre en mi mente. Una noche, alrededor de las 10 p.m., me llamó mientras yo estaba ocupada. No pude responder en ese momento, así que le envié un mensaje explicándole que no podía hablar. Su respuesta fue inmediata. Quería verme. Le dije que no era posible, que tenía que trabajar temprano al día siguiente. Su insistencia comenzó a irritarme, pero nada me preparó para lo que me dijo después. Estoy afuera de tu casa. Llevo aquí 2 horas. Sentí cómo se me enfriaba la sangre. No entendía por qué alguien haría algo así, esperar fuera de mi casa sin decírmelo. Por 2 horas, él dijo que solo quería hablar, que sentía que yo estaba siendo fría, que necesitaba entender qué estaba pasando. No abrí la puerta, no podía, sentía que algo se rompía en mí, como si su presencia al otro lado de mi puerta transformara todo lo que alguna vez me pareció inofensivo en él. Esa noche no dormí, sentía que cada sombra en mi habitación contenía algo de Didier, como si él estuviera de alguna forma adentro, observándome. Pero no era paranoia, era una alarma que resonaba en lo más profundo de mi ser. Lo bloqueé de mi teléfono al día siguiente, decidida a cortar todo contacto. Pero lo que siguió fue peor. Comenzaron a aparecer pequeños detalles que no podía ignorar. Un día, mientras regresaba del trabajo, noté que alguien había dejado un ramo de flores en mi puerta. No había nota, pero sabía que era de él. Otro día encontré mi buzón lleno de mensajes en papeles pequeños, con frases que me erizaban la piel. Solo quiero hablar, me haces mucha falta. Lo peor llegó una tarde cuando volví a casa y vi que alguien había dibujado un corazón en el polvo del vidrio trasero de mi coche. Le conté a una amiga, Mariana, que me ayudó a calmarme y a pensar con claridad. Decidimos que lo mejor era denunciarlo si volvía a acercarse, pero Didier no se presentó en mi casa. En lugar de eso, las señales se hicieron más sutiles, más inquietantes. Una noche, al salir del trabajo, encontré mi coche con una de las puertas ligeramente abierta. No faltaba nada, pero había una foto mía en el asiento del copiloto. Una foto que no recordaba haber tomado. Estaba en un parque, leyendo, completamente ajena a la cámara. La paranoia se apoderó de mí. Sentía que él estaba en todas partes, que sus ojos me seguían en cada esquina. Dejé de salir de casa excepto para trabajar. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Pero lo peor fue el sueño. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, Didier estaba parado frente a mi cama, sonriendo, con los ojos completamente negros. Decía mi nombre una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que me despertaba gritando. Finalmente decidí mudarme. No podía seguir viviendo así. Cambié de ciudad, de trabajo, de número de teléfono. Por un tiempo, todo estuvo en calma. Empecé a recuperar mi vida, a sentirme como yo misma otra vez, hasta que una noche, mientras regresaba a casa, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la acera justo frente a mi nuevo apartamento había un ramo de flores y una nota. Temblando la recogí y leí. Sabía que no podías dejarme atrás. Me quedé paralizada.
Miré alrededor, pero no había nadie. El frío que sentí esa noche no era solo del viento, era el tipo de frío que cala en los huesos, que te dice que algo o alguien te está mirando. Entré corriendo a mi apartamento, cerré todas las puertas y ventanas, pero sabía que no serviría de nada, porque Didier estaba cerca, siempre lo había estado. Esa noche, mientras trataba de calmarme, mi teléfono, que había cambiado después de mudarme, comenzó a sonar. Era un número desconocido. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Unos minutos después llegó un mensaje. Solo tenía una palabra. Hola. Nunca pensé que una aplicación como Tinder pudiera llevarme a una experiencia tan surrealista. Después de semanas de deslizar perfiles sin suerte, estaba a punto de rendirme. Ya sabes cómo es, todo parecía superficial. Nadie conectaba realmente conmigo, y las pocas conversaciones que tuve no pasaron de lo básico. Pero justo cuando estaba a punto de borrar la aplicación, apareció el perfil de Mariana. Mariana era hermosa, su sonrisa era dulce, y sus ojos transmitían una calidez que pocas veces se encuentra. Lo que más me atrajo fueron sus intereses. Decía amar la lectura, los videojuegos y los paseos al aire libre, justo como yo. En cuanto hicimos match y comenzamos a hablar, la conexión fue inmediata. Todo fluía de manera natural, y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Durante 2 semanas intercambiamos mensajes a diario. Me contaba sobre su trabajo en una oficina, sus pasatiempos, y cómo le gustaba descubrir nuevos restaurantes en la ciudad. Me hacía reír y hasta me ilusioné un poco, lo admito. Así que, después de tanta charla, decidí invitarla a salir. ¿Te parece si nos vemos este sábado? Podemos pasear por el centro comercial, comer algo y charlar en persona. Claro, me encantaría, respondió con entusiasmo. El sábado llegó, y llegué al centro comercial unos minutos antes de la hora acordada. Me senté en una banca cerca de la entrada, revisando mi teléfono mientras esperaba. Pasaron 10 minutos, luego 20. Empecé a pensar que quizá no vendría, pero justo cuando estaba a punto de escribirle, la vi. Ahí estaba Mariana, caminando hacia mí, pero no venía sola. A su lado estaban 3 niños, uno en un cochecito, que no debía tener más de 1 año, otro que parecía tener unos 3, y el mayor de unos 7 años. Me levanté, tratando de mantener una sonrisa, aunque por dentro estaba completamente desconcertado. Hola, dijo con entusiasmo, mientras los niños correteaban alrededor de ella. Perdón por no avisarte, pero no tenía con quién dejarlos hoy. Ah, no sabía que tenías hijo, respondí, tratando de sonar casual. Es que no lo consideré importante. Pero bueno, así aprovechan para conocerte, ¿no? Dijo con una sonrisa que en cualquier otra situación habría encontrado encantadora. No supe qué decir. Por un lado, me sentí engañado. Habíamos hablado de tantas cosas, pero jamás mencionó que era madre. Por otro lado, ya estaba ahí, y no quería ser grosero. Fuimos a comer. Pensé en pedir una pizza grande, para compartir, algo práctico y económico. Pero Mariana tenía otros planes. Es que ellos comen cosas diferentes. Podrías pedir un platillo para cada uno. Terminé gastando mucho más de lo planeado en hamburguesas, nuggets y una ensalada que ella pidió para sí misma. Durante la comida, Mariana apenas me dirigió la palabra. Estaba demasiado ocupada atendiendo a los niños, cortando la comida del más pequeño, limpiando manchas del mediano, y regañando al mayor por jugar con el refresco. Intenté mantener una conversación, pero ella apenas me escuchaba. Por dentro empezaba a sentirme usado. Después de comer, los niños comenzaron a pedir juguetes en cada tienda que pasábamos. Mariana, con un tono casi teatral, les decía, no puedo comprarles nada, no tengo dinero. La forma en que lo decía me hizo sentir incómodo, como si estuviera esperando que yo ofreciera comprarlos. Pero me resistí. Finalmente, el niño mayor, el de 7 años, me pidió que lo acompañara al baño. Mariana, sin dudarlo, me dijo, claro, ve con él, por favor. Yo espero aquí. Acepté, aunque algo en mi interior me decía
que esto no iba bien. Una vez dentro del baño, mientras él se lavaba las manos, se giró hacia mí con una expresión seria, muy distinta a la de un niño de su edad. Tienes que irte, me dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Mi mamá te está usando. Siempre hace esto, conoce a alguien en esas aplicaciones. Lo invita a salir y le saca dinero. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Ella vive con mi papá. Están juntos. Mi papá sabe lo que hace, pero no le importa porque siempre volvemos con cosas nuevas para la casa. No supe qué responder. Miré al niño, buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero su rostro era demasiado serio. Gracias por decírmelo, le dije finalmente, sintiendo cómo el pánico comenzaba a instalarse en mí. Salimos del baño, y mientras caminábamos de regreso hacia Mariana y los otros niños, mi mente trabajaba a toda velocidad. Debía confrontarla, hacerle saber que ya sabía su juego, pero no quería arriesgarme a que la situación se volviera peligrosa. Cuando llegamos, fingí una sonrisa y le dije, voy a ir al cajero. Regreso en un minuto. Mariana sintió sin sospechar nada. En cuanto me alejé, busqué la salida más cercana y salí corriendo del centro comercial. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. ¿Por qué te fuiste así? No te costaba nada quedarte un poco más. No respondí. La bloqueé de inmediato y borré Tinder de mi teléfono. Todavía me pregunto si lo que me dijo el niño era verdad o si simplemente quería asustarme. Pero al final ya no importaba. Esa experiencia me dejó claro que no todo lo que parece perfecto en línea lo es en la vida real. Ir al gimnasio siempre había sido mi escape. Era mi forma de desconectarme del trabajo y del ruido de la vida diaria. Así fue como la conocí, entre pesas y sudor. Ella era la chica más atractiva que había visto en mi vida. Cabello oscuro que le caía como cascada sobre los hombros, una sonrisa que te dejaba tambaleando, y una seguridad al moverse que parecía de otro mundo. Al principio, solo intercambiábamos miradas y sonrisas. Poco a poco, me fui armando de valor y una tarde me acerqué. ¿Cuántas series te faltan?, le pregunté casualmente, mientras esperábamos el mismo aparato. Ella sonrió, y así comenzó todo. Pasaron las semanas, y nuestras conversaciones en el gimnasio se hicieron habituales. Me di cuenta de que, además de hermosa, era inteligente y tenía un sentido del humor que me atrapaba. Se llamaba Karina, y con cada charla me sentía más cómodo con ella. Por eso, cuando decidimos salir a cenar, me pareció la evolución natural de lo que había comenzado entre nosotros. El día de la cita llegó y para mi sorpresa, Karina se veía incluso más impresionante que en el gimnasio. Vestía un elegante vestido negro y su fragancia llenaba el aire como una especie de hechizo. Elegimos un restaurante acogedor, un lugar tranquilo para conversar y conocernos mejor. Todo iba perfecto. Entre risas y platillos, parecía que el universo conspiraba a nuestro favor. Fue cuando ella me preguntó a qué me dedicaba. Soy maestro en una escuela, le dije con orgullo. Siempre había amado mi trabajo, aunque no era el más glamoroso ni el mejor pagado. Karina sonrió y asintió, y entonces le devolví la pregunta. Ella bajó la mirada un instante antes de responder. Hago contenido para OnlyFans, dijo con un tono que no sabía si era timidez o simple sinceridad. Me va bastante bien, tengo muchos seguidores, y gano lo suficiente como para vivir cómoda. No voy a mentir, su respuesta me descolocó, no porque estuviera en contra de su trabajo, sino porque no me veía a mí mismo saliendo con alguien que se dedicara a eso. Era una cuestión personal, algo que nunca había considerado antes. Y tal vez el error fue pensarlo demasiado. Intenté ser honesto sin ser grosero. Karina, la estoy pasando muy bien contigo, pero creo que no podría estar en una relación con alguien que haga ese tipo de contenido. No es por juzgarte,
Es solo que yo no me sentiría cómodo. El ambiente cambió en un instante. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se llenaron de una mezcla de furia y decepción. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que varios comensales voltearan a mirarnos. Tú lo que eres es un machito de ego débil. ¿Crees que porque hago contenido soy menos que tú? ¿Qué clase de hombre tan patético? Intenté calmarla. No es eso. Karina, no estoy diciendo que seas menos ni. Cállate. Me interrumpió, sacando su teléfono y comenzando a grabarme. Entre sollozos fingidos y gritos, dijo frente a la cámara, aquí estoy, con este tipo que me está humillando por mi profesión. Esto es lo que tenemos que soportar las mujeres todos los días. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía del poder de las redes sociales, de las denuncias falsas que podían destruir vidas. Intenté razonar con ella. Karina, por favor, no hagas esto. No estoy atacándote ni humillándote. Pero cuanto más trataba de explicarme, más se grababa ella llorando y gritando, creando un teatro que no podía controlar. Te voy a funar, vas a ver cómo te hundo en las redes. Gritaba mientras yo me sentía atrapado en una pesadilla. Fue entonces cuando decidí jugar su mismo juego. Saqué mi teléfono y comencé a grabar también. Mientras explicaba la situación con voz calmada, Karina, sin darse cuenta, comenzó a decir cosas que la incriminaban. Te estoy grabando para que aprendas a no meterte con mujeres como yo, dijo, entre risas burlonas que no coincidían con sus supuestos sollozos. Cuando se dio cuenta de que su actuación quedaba al descubierto, se calmó de inmediato, guardó su teléfono con una sonrisa sarcástica. Eres un idiota, me escupió, antes de tomar su bolso y salir del restaurante como si nada. Me quedé sentado allí, en shock. Los comensales me miraban como si fuera una mezcla de villano y víctima. Había sido una cita de terror. El poder de las redes sociales era aterrador. Bastaba con que alguien decidiera destruir tu vida con mentiras para perderlo todo. Esa noche, al llegar a casa, decidí bloquearla de todos lados y borrar mi perfil en varias redes sociales. No regresé al gimnasio, donde la había conocido. A partir de ese día, miraba a las personas con cautela. La simple idea de que alguien pudiera manipular la realidad a su antojo me dejó con un miedo que no podía sacudirme. Lo más curioso es que nunca llegó a funarme. Quizá mi grabación la disuadió de seguir con su amenaza, pero el daño ya estaba hecho. Nunca volví a ver a Karina, pero su sombra me siguió por mucho tiempo. La lección fue clara. No todos los monstruos tienen colmillos o garras. Algunos solo necesitan un teléfono y una conexión a Internet. Desde que era adolescente, siempre me habían llamado la atención las chicas góticas. No sé, tenía algo que ver con el estilo, el maquillaje oscuro, el misterio que parecían llevar consigo. Siempre me imaginé que sería increíble salir con una, compartir ese mundo tan fascinante y sombrío. Tanto era mi deseo que más de una vez me hice pasar por rockero solo para llamar la atención de alguna. Llegué a escuchar bandas que no me gustaban, y hasta me vestí de negro para encajar, pero nunca tuve mucha suerte. Todo cambió el día que conocí a Gotistol en un grupo de Discord. Nos unió un juego de PC al que ella era nueva, y yo, siendo ya todo un veterano, me ofrecí a enseñarle a jugar. Con el tiempo, empezamos a hablar cada vez más, no solo del juego, sino de otras cosas, música, películas, y claro, su estilo de vida gótico. Ella se hacía llamar Gothic Doll, lo cual me pareció el apodo más genial que había visto. Y cuando finalmente intercambiamos números, me reveló que su nombre real era Juanita. Nada gótico, pero no iba a dejar que eso arruinara mi entusiasmo. Resulta que ambos éramos mexicanos, y para colmo de casualidades, vivíamos en la misma ciudad. La conversación fluía tan bien
que rápidamente decidimos que debíamos conocernos en persona. Era la oportunidad perfecta para cumplir ese sueño adolescente que había tenido durante años, salir con una chica gótica. Eso sí, había algo un poco raro en ella. Tenía una especie de obsesión con las muñecas de porcelana. Hablaba de ellas todo el tiempo. Decía que eran como su conexión con el más allá. Yo no sabía qué tanto de eso era parte del paquete gótico, o si era algo más, pero pensé, bueno, las chicas góticas suelen tener gustos diferentes, ¿no? El día del encuentro llegó, y yo estaba emocionado. No era precisamente un gótico de verdad, pero me aseguré de vestirme lo más acorde posible. Me compré una camiseta negra de metálica para la ocasión. Pensé que al menos con eso, no me vería como un completo impostor. Al llegar al punto de encuentro, todo iba bien, hasta que la vi, y no estaba sola. No, no es que estuviera con otra persona, estaba acompañada por una muñeca, pero no cualquier muñeca. Esta era enorme, realista y muy parecida a Annabelle, la de las películas de terror. Al principio pensé que era una broma. Me quedé helado mientras ella se acercaba, sosteniendo a la muñeca, como si fuera una compañera más, incluso moviéndole los brazos, como si fuera una especie de ventrílocuo. Esta es Camila, dijo Juanita con una sonrisa. Es un alma que habita en esta muñeca, desde que era pequeña, pero no te preocupes, nos llevamos muy bien. ¿Qué se supone que dices ante eso? Mi mente quedó en blanco. No quería ser grosero, así que simplemente asentí y seguí la corriente. Decidí que lo peor que podía pasar era que la cita fuera rara, y ya está. No la volvería a ver más. Fuimos a la heladería, y ahí fue cuando la cosa se puso aún más extraña. Juanita pidió un helado de vainilla para ella, y luego, sin pestañear, pidió otro para Camila, la muñeca. Todos en la heladería nos miraban, pero ella actuaba como si todo fuera completamente normal. Yo ya no sabía si sentirme asustado o simplemente reírme de la situación. Sin embargo, hasta ese momento no me parecía algo peligroso, solo raro, pero todo cambió cuando estábamos sentados en un banco del parque, comiendo nuestros helados. Juanita se quedó mirándome fijamente, y de repente me dijo, quien ha estado hablando contigo todo este tiempo no soy yo. Ha sido Camila. En ese momento pensé que era alguna especie de broma rara, tal vez una forma indirecta de ella de mostrar sus sentimientos. Pero cuando me explicó lo que realmente quería decir, la situación pasó de incómoda a escalofriante en un segundo. Según Juanita, la muñeca estaba enamorada de mí. Sí, según ella, Camila había estado usando su cuerpo para comunicarse conmigo. Y lo que quería ahora era, bueno, mi alma. La cosa se salió completamente de control cuando Juanita sacó una pequeña aguja de su bolsillo. Solo necesito un poquito de tu sangre, dijo mientras se acercaba. Es para poder transformar tu alma en muñeco. Camila ya tiene un muñeco listo para ti. Solo falta este paso. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No sabía si ella estaba completamente loca o si simplemente era una broma malísima, pero no iba a quedarme a averiguarlo. Me levanté de golpe, intentando mantener la calma, y le dije que ya era tarde, que debía irme, pero Juanita no me dejó moverme mucho. Se levantó también, y comenzó a seguirme. Estaba aterrorizado, tratando de escapar mientras ella repetía una y otra vez que solo era un poco de sangre, que no debía preocuparme. Corrí lo más rápido que pude, entre la gente en el parque. La escuchaba detrás de mí, llamándome, y en un momento pensé que realmente iba a atraparme, pero logré escapar, dejándola atrás con su muñeca Camila. Los días siguientes fueron extraños. Juanita me mandó varios mensajes, diciéndome que todo había sido un malentendido, que debía darle otra oportunidad para que conociera a Camila mejor. No hace falta decir que la bloqueé de inmediato. Era una situación demasiado perturbadora, incluso para alguien que siempre había querido salir con una chica gótica. Después de eso decidí que quizás conocer gente por redes sociales no era la mejor idea.
Aún así, no he perdido la esperanza. Todavía quiero cumplir mi sueño de salir con una chica gótica, pero tal vez, la próxima vez, prefiera que no esté obsesionada con muñecas poseídas.